Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. Preparad los caminos del Señor, allanad sus senderos. Es la prédica hermosa de San Juan Bautista. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. El padre Loring, un gran sacerdote español, solía decir esto. Decía, Dios hará casi todo. Tú harás casi nada. Pero Dios no hará su casi todo si tú no haces tu casi nada. Dios hará casi todo, tú harás casi nada. Pero Dios no hará su casi todo si tú no haces tu casi nada. Dios, en su plan de salvación, quiere usar de la cooperación de los hombres. Y es por eso que ha elegido a santos varones, es por eso que ha elegido a santas mujeres para que sean copartícipes en su plan de salvación. Y así es que ha elegido en su plan providente a San Juan Bautista para preparar el camino del Señor. Y así es que también a cada uno Dios concede una misión. Desde el día que Dios nos ha creado y mucho más en el día de nuestro bautismo, Dios le comunicó a nuestro ángel de la guarda la misión de cada uno. Y nuestra vida está en cumplir esa misión y ser fieles a lo que el ángel de la guarda va inspirando, a lo que el Espíritu Santo va inspirando. Y es por eso que la oración colecta que rezamos al inicio de la misa decía, Señor, nosotros que vamos presurosos al encuentro de Cristo. Así es la vida cristiana, ir presurosos al encuentro del Señor. Una vez un autor italiano, el Dante, que escribió un librito que se llama La Divina Comedia, donde va relatando el cielo, el infierno y el purgatorio. Y cuando llega al purgatorio, en un momento llega al purgatorio de los perezosos. Y iban purgando esos pecados de pereza de la vida y iban diciendo un versito que decía así. María fue con prisa a la montaña. La Virgen María, a su prima Santa Isabel. María fue con prisa a la montaña en ese primer adviento. La Virgen ya, el Verbo encarnado, y la Virgen el primer adviento, ella nos enseña, por eso es Nuestra Señora del Adviento, ella ya llevando en su seno al Señor, va a cumplir esa obra de caridad. Y sigue diciendo, María fue con prisa a la montaña. Presto, presto, que el tiempo no se pierda por poco amor, que el afán de hacer bien más gracia acuerda. Presto, presto, que el tiempo no se pierda por poco amor. Que el tiempo no se pierda por poco amor. Es decir, ¿cuántas veces cuando un alma se aletarga en su vida cristiana, la pereza, esa pereza espiritual o a veces esa asidia con la cual un alma puede ser tentada, son pecados contra la caridad finalmente? Por eso dice, presto, presto, que el tiempo no se pierda por poco amor. Y luego una promesa, que el afán de hacer bien más gracia acuerda. Esto es muy importante para este tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es el tiempo de la esperanza, el tiempo del deseo de la esperanza cristiana, el deseo del Señor, el deseo de que Cristo nazca en nuestro interior. El afán de hacer bien, el afán de que Cristo reine en mi alma, el afán de que Cristo reine en la iglesia, el afán de que Cristo reine sobre sus enemigos, el afán de que Cristo derrame su abundante gracia en mi vida, en mi familia, en mi alma, en la iglesia, en los sacerdotes, en la vida consagrada. El afán de hacer bien
ese deseo más gracia acuerda. Es decir, el alma que más desea, Dios se ve movido por amor a derramar su gracia. Ese deseo de Dios, qué importante. Y en todo esto nos enseña el ejemplo de San Juan Bautista. San Juan Bautista es el último de los profetas. Todos los demás profetas, el profeta tiene la misión, profeta viene del latín previdere, es como que ve de antemano, ve lo que va a suceder, ve más allá. El profeta ve lo que otros no ven. Hay una similitud entre el profeta y el poeta. Ve más allá. Ve más allá. Por eso debe predicar. Todos los demás profetas, Isaías, Jeremías, Joel, Ezequiel y demás, anunciaron al Señor, pero no lo vieron. Por eso San Juan, que es el último de los profetas, es el profeta por excelencia, porque tuvo la gracia de anunciar al Señor y verlo. Dice la Escritura, felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. San Juan Bautista fue santificado en el vientre de su madre. Por eso es el patrono también de los no nacidos. Qué importante que encomendemos a los niños por nacer a San Juan Evangelista. Y allí se muestra también lo que decíamos recién, que ya Dios tiene una misión para San Juan, como con cada uno, antes de que nazca. Antes de que nacieras ya te conocía, dice el Señor a Jeremías, y se aplica esto a San Juan Bautista. El más grande de los profetas, el último profeta, que anuncia a Cristo, que anuncia la venida de Cristo. San Juan es la imagen cabal de Cristo. Dice el Señor, entre los nacidos de mujer no ha habido uno mejor que Juan el Bautista. Era tanta la santidad de San Juan Bautista que el mismo pueblo judío pensaba, este es el Mesías, decían. Esos son los santos, parecidos al Señor. Eso debe ser un cristiano. Debe derramar esa presencia de Cristo en el mundo. Hay una frase que decía, la caridad cristiana es un rayo del corazón misericordioso de Cristo que nos alcanza. Eso es un cristiano. Un santo llamado San Manuel González decía, ¿qué debe ser un sacerdote? ¿Qué debe ser un religioso, una religiosa? Dice, debe ser Cristo que camina, debe ser Cristo que exhorta, debe ser Cristo que bendice con su mano, debe ser Cristo que camina por sus pies, debe ser Cristo que ama por su corazón. San Juan moraba en el desierto. El desierto es en la Escritura el lugar del encuentro con Dios. Por eso dice el Salmo, la enviaré al desierto y le hablaré al corazón. Qué importante es que cuando Dios nos mande al desierto, el lugar de la aridez, el desierto, el lugar del combate contra el demonio, contra el mundo, contra la carne, no temer y no negarnos. Señor, ¿por qué esta cruz? ¿Por qué esta aridez? Es verdad que a veces, como los niños, uno puede, como dice Scott Hans, un gran teólogo, dice, ante las pruebas de Dios, hasta los santos a veces se quejan, pero esa queja de niños, ¿no? Como que el niño que dice, mamá, ¿por qué debo levantarme tan temprano, no? Pero el Señor sabe. Señor, cuando nos envíes al desierto, el lugar del encuentro con el Señor, también un desierto es el Calvario, es el monte de salvación. Como San Juan en el desierto, dispuesto a la voluntad de Dios, también nosotros.
también el Señor fue al desierto. El Señor, que no le hacía falta purificación, sin embargo, fue al desierto a combatir por nosotros. Allí venció al demonio en aquellas 3 tentaciones de las cuales nos habla San Ignacio de Loyola. Lo venció en el afán de riquezas, cuando el demonio le decía, convierte estas rocas en pan, y el Señor lo vence con su palabra. Lo venció en el afán de honores, cuando el demonio le decía, tírate de este templo y que tus ángeles te recojan. Y el Señor lo vence por su humildad. Lo venció también en la soberbia, cuando el demonio le dice, te haré todo si me adoras. Y Cristo el Señor le responde, no tentarás al Señor tu Dios. San Juan vivía austeramente. Qué hermoso es imaginarnos a San Juan, vestido austeramente. Debe ser San Juan un espíritu de aquel varón transfigurado, que por la cruz Dios le concede esa paternidad espiritual. El padre Castellani, un gran sacerdote argentino, ya falleció con muchas virtudes, también con espíritu profético. Tenía un versito que se imaginaba a San Juan, o se imaginaba a los santos y decía, se quejaba un poquito de él, este padre, de que a veces se pintaba a los santos, dice, como si no, sé qué más los pintan a veces, cual si no fueran forjados, cual si no hubieran sido ya en su vida ser probados, pues deberían pintarlos los santos como soldados. Pues deberían pintarlos los santos como soldados. San Juan en el desierto comía austeramente, vivía austeramente en ese vencimiento del demonio, por amor. Y ahí está el sentido de la mortificación cristiana. San Pablo decía, castigo mi cuerpo y lo esclavizo para que en mí resida la fuerza de Cristo. Para que en mí resida la fuerza de Cristo. La mortificación no es para que el alma se endurezca, sino es para que quitemos obstáculos que no nos dejan amar mejor. Cuando ayunamos, cuando todos debemos vivir la mortificación o la vida austera para amar mejor. San Juan finalmente es, entre todas sus virtudes, su humildad. Le dice al Señor, Señor, yo no soy digno de desatar la correa de tus sandalias. Qué humildad la de San Juan. ¿Cuánto nos enseña? El más parecido al Señor. Qué humildad, Señor, yo no soy digno de desatar la correa de tus sandalias. Qué hermosa oración para un sacerdote. Para un consagrado, para una consagrada. Pienso en un sacerdote porque nos toca tocar con manos consagradas la Eucaristía. Señor, yo no soy digno de desatar la correa de tus sandalias. San Juan es finalmente aquel que anuncia al Señor. Eso es nuestra vida consagrada. Esto es lo que se hace en Hiplicea. Señalar a Cristo. Señalar ese monte de salvación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan es la voz que clama en el desierto. ¿Cuánto se une también a la vocación de Hiplicea? El monte también es un desierto. El monte Calvario. El monte de salvación. Esa voz que clama en el desierto. Hoy también, en pleno siglo XXI, la voz de la Iglesia es muchas veces una voz que clama en el desierto de indiferencia. Hoy es una voz que quiere ser apagada. Hoy es una voz que es atacada, que se pide que la Iglesia agüe su mensaje. Sin embargo, no debe hacerlo, como también le sucedió a San Juan Evangelista, a San Juan Bautista, que les decían, cállate,
cállate, no reproches al rey que os va a matar. Cállate, no reproches su adulterio y San Juan defendiendo la familia, el vínculo matrimonial y a costa de su sangre y de su vida. Es esa voz que clama en el desierto y es esa voz que también enseña a toda la iglesia de todos los tiempos que jamás debe callarse aunque parezca que su voz clama en el desierto. Que jamás debe callarse ante esa prudencia humana que dice, es que si no os matarán, es que si no os perseguirán, es que si no el demonio no puede nada contra la voz que clama en el desierto porque es la voz del Señor, no es la voz, en fin, puramente humana. Es solamente la boca que presta la voz al Señor que quiere hablar. Y eso fue San Juan Evangelista, San Juan Bautista. Una voz que clama en el desierto y que tiene como deber, como misión, como sublime misión proclamar, preparar los caminos del Señor, allanar sus senderos, quitar los obstáculos de la gracia. Y esa es la voz que clama en el desierto. Y esa es la voz de la iglesia que a paso de los tiempos deberá proclamarse y anunciar al Señor. Y esa es la voz del tiempo de Adviento. Por eso es que hoy, cuanto más en este Adviento, le pedimos al Señor la gracia de que nuestra vida resuene fuertemente esa voz del Espíritu Santo que nos dice a cada uno, allanar los senderos del Señor, quitar los obstáculos que no me permiten que Cristo reine plenamente en mi alma, en mi vida y en la iglesia. Hoy es esa voz que me invita, que nos invita a la iglesia a proclamar fuertemente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, este es ese corazón, ese sagrado corazón, es el único que puede traer la paz al mundo. Hoy el mundo busca la paz en una vacuna, en un gobierno mundial. Hoy el mundo busca la paz en cosas humanas. Y sin embargo sigue resonando la voz de San Juan Evangelista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el mal del mundo. Este es el Cordero de Dios y es por eso que en cada Santa Misa, cada sacerdote hace 2000 años, proclama la prédica de San Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pidamos en este día que Dios nos haga ver a cada uno por esta Eucaristía que en todo el mundo se celebra. Señor, por tu gracia, en este Adviento, concédeme la gracia de saber cuáles son los obstáculos que no permiten que Cristo reine plenamente en mi alma, en mi vida, en mi familia. Señor, quita aquello. Allana los senderos. Y finalmente, que nos conceda la gracia de, como San Juan Bautista, ser también nosotros instrumentos del Señor para preparar los caminos de la gracia, aunque a veces parezca y seamos simplemente una voz que clama en el desierto. San Juan Bautista ruega por nosotros.